manantial de corazón para participar en nuestro programa, nuestra tertulia de viernes, donde reunimos para hablar de algún tema sobre el principio divino, sobre el trabajo de nuestros padres verdaderos y la providencia de nuestra salvación. Bueno, bienvenido a todos. Luis, bienvenido. Gerardo, José Manuel, Alex y José Antonio. Bueno, pues nada, hoy José Antonio nos va a hablar hoy sobre la oración. La oración, como la conocemos, es un diálogo o una comunicación con Dios. Y hemos aprendido, pues, en nuestra cultura cristiana, pues, que oramos para pedir a Dios. Pero lo más interesante de la tradición del movimiento de unificación es que la oración es un informe a Dios, informar a Dios, es permitir que Dios viva con nosotros y le informamos de cómo va nuestra vida. Y así aprendemos una relación activa, ¿no? Con Dios, y compartir nuestra vida con Dios, cumpliendo el origen y el propósito de nuestra creación para representar a Dios, para ser un cuerpo de Dios. Pues nada, pues estamos esperando con muchas ganas de oír lo que va a compartir José Antonio con nosotros sobre la oración. Bueno, sin más, paso el micrófono a José Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir y participar. Es un placer, es una alegría, ¿no?, poder ver que cada vez somos más. Es todo un proceso, pero vamos creciendo poco a poco. Y también os agradecemos a los que nos veis a través de las redes sociales, que sabemos que sois muchos. Y bueno, le dais al like, os suscribís y compartís estos mensajes que tenemos aquí cada viernes tarde, para que muchas otras personas pues puedan recibirlos y puedan también pues disfrutarlos y beneficiarse de ello. Y bueno, como ha comentado Robert, me gustaría pues presentar este tema de hoy, la oración. En realidad no he tenido mucho tiempo para prepararlo, pero tenía una idea ya general la semana pasada. Así que, bien, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Y después tendremos tiempo para pues, dar nuestras opiniones, para complementar, ¿no? Yo me gustaría dividirlo en dos partes. La primera de ellas es explicar un poco el significado, el porqué de la oración y qué beneficios nos aportan, ¿no?, con ello. La segunda sería más bien ver la sustancialización de esa oración en carne, en cada uno de nosotros, en el cumplimiento de nuestras resoluciones, de nuestras promesas, nuestras metas, nuestros objetivos que nos marcamos al inicio de cada año. Como sabéis, hemos iniciado un nuevo año, el 2025, y me imagino que muchos de nosotros no habremos podido cumplir al 100% lo que habíamos ofrecido al cielo, ¿no?, o nos habíamos prometido a nosotros mismos. Pero tenemos la oportunidad de seguir vivos en este nuevo año, pues mirar de cumplir lo que dejamos pendiente y nuevos objetivos también, ¿no?, nos podemos poner. Bien, entonces decir, para empezar, que la oración no es algo, ¿cómo decir?, no es algo creado con un propósito de Dios para el ser humano. La oración empezó a ser necesaria, imprescindible, desde el mismo momento en el que tuvo lugar la tragedia de la caída de los primeros antepasados humanos, ¿no? Nos apartamos de Dios, cerramos nuestros sentidos espirituales, enfermamos espiritualmente y entramos en una esfera de oscuridad, de ignorancia y en un estado de miseria, infelicidad y sufrimiento. Y esto es lo que
estamos arrastrando, ¿no? Y lo que ha experimentado la humanidad y lo que vivimos también en nuestros días, ¿no? Con las guerras, ¿no? Los asesinatos, toda la violencia por todas partes. Incluso dentro de nosotros mismos podemos ver que existe esa violencia, esa lucha entre nuestra mente y nuestro cuerpo, muchas veces, ¿no? Van en dirección contraria, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? A pesar de supuestamente decir que somos creyentes, pero no podemos negar esa realidad y esa lucha que tenemos con nosotros mismos. Bien, entonces, Dios, como cada uno de nosotros, si viéramos que nuestros hijos tomaran un camino erróneo y se estuvieran pues autodestruyendo, pues tomaríamos responsabilidad, miraríamos de aconsejarles, miraríamos de ayudarles de alguna manera. Pues Dios es lo que Dios hizo, ¿no? Dio este paso de iniciar una nueva providencia para poder rescatarnos del infierno, de la muerte y devolvernos a nuestro estado original de vida, ¿no? De relación con Dios y con el mundo espiritual. Entonces Dios para ello utilizó el instrumento de la religión y de la oración para ayudarnos a controlar y a dirigir nuestros deseos y nuestras necesidades corporales, de ser sujetos sobre nuestro cuerpo y fortalecer al mismo tiempo, fortalecer en la posición de sujeto nuestro espíritu, cultivándolo y creciéndolo y alimentándolo con el amor verdadero y la verdad. Y Dios lo ha ido haciendo, proporcionándonos ese alimento a través de su palabra en diferentes etapas de la historia de su providencia, ¿no? Con los 10 mandamientos en el tiempo de Moisés, con el Evangelio en el tiempo de Jesús y con la nueva expresión de la verdad, de las enseñanzas del principio divino en nuestros días, que denominamos los últimos días, con el Señor de la segunda venida, el tercer Adán. ¿Vale? Entonces, bien, desgraciadamente, como sabemos, cada uno de nosotros, no hace falta enfatizar o recordar, mucha gente en el mundo no le da importancia o no tiene la oración en su agenda o en su lista de prioridades o en su escala de valores y solamente recurre o desempolva la oración cuando en el curso de nuestra vida pues se nos presentan situaciones difíciles o de extrema necesidad, como por ejemplo cuando, quiera Dios que no sea así, perdemos a un ser querido cercano como la pareja o los hijos, ¿verdad? O si perdemos el trabajo y durante una racha y durante un periodo de tiempo no encontramos trabajo y pasamos, pues eso, necesidad. O nos deja la pareja. O lo que es peor, si nos detectan una enfermedad grave y terminal como un cáncer. Entonces, cuando despertamos, entonces cuando nos acordamos de Dios y cuando hacemos uso de la oración, ¿no? Presentándonos con una lista de problemáticas o de necesidades, de quejas y de acusaciones a Dios, recordándole que hemos sufrido y que Él, Dios, ha permitido o ha consentido que nos suceda todo eso. Lo acusamos a Dios, todo ello. Pero hemos de saber que la oración tiene un manual de instrucciones. Hay 3 principios básicos para que funcione la oración. Yo he orado mucho desde una edad muy temprana, porque a mí me ingresaron en un monasterio, he explicado muchas veces, con 4 años, 10 años estuve allí y bueno, tuve que aprender con la práctica a orar y a entender el significado de la oración. Pero todos hemos cometido este error, ¿no? Incluso muchos que decimos supuestamente somos creyentes o practicantes, miramos siempre de recordarle a Dios cuál es nuestra situación y cuál es nuestra realidad, cuando bien sabemos que Dios es conocedor de todo lo que sucede, ¿no? Y especialmente de nosotros mismos, incluso mejor que nosotros, nos conoce mejor que a nosotros mismos, Dios, ¿no? Entonces, bien, no sé, me gustaría comentar estos 3 principios que a mi manera de ver o de entender, que yo he ido, pues eso, ¿cómo decir? Que he ido, pues, aprendiendo, ¿no? O si os puede servir o no. Después podéis dar vuestra opinión, podéis, pues, dar vuestros comentarios, si queréis. Pues, para mí, el primero de ellos
para que Dios abra sus oídos y preste atención, como somos una ofrenda sucia, y Dios no acepta nada sucio, contaminado, por nuestra procedencia, nuestros orígenes, ¿no? De apartar a Dios a través de nuestros antepasados e ir acumulando todo el mal y el pecado, ¿no? A lo largo de la historia. Todos somos el fruto de todo ello. Entonces, no podemos negar que somos una ofrenda sucia, y Dios no puede aceptar directamente algo manchado, algo sucio, ¿no? Entonces, yo pienso que el primer principio básico de la oración, para que funcione, para poder sentir la presencia y el amor de Dios en nosotros, es arrepentirnos, presentarnos con un arrepentimiento, pero con lágrimas. Aquí insisto mucho las lágrimas, porque el arrepentimiento es algo que el mal no va a hacer nunca. No va a reconocer que se ha equivocado o que está haciendo el mal. Entonces, si nosotros somos capaces, antes de iniciar la oración, de presentarnos con esta actitud de arrepentimiento y pedir perdón con lágrimas de todo el cúmulo de pecados, de deudas de nuestros antepasados y de los nuestros propios, de los que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida y de los que vamos haciendo diariamente a través de los pensamientos, las actitudes y el comportamiento, son muchos pecados. Entonces, claro, tenemos que purificarnos de alguna manera para que Dios pueda prestarnos atención, para que nosotros al mismo tiempo podamos sentir esa presencia y ese amor en nosotros, ¿vale? Entonces, yo entiendo que es difícil arrepentirse, y más con lágrimas. Pues yo lo he intentado muchas veces y no todos los días puedo arrepentirme con lágrimas, pero sí que hay motivos de arrepentimiento. Si hacemos una pequeña reflexión y analizamos el transcurrir del día, nos daremos cuenta de que nos hemos salido del principio, hemos transgredido las leyes y el corazón de Dios, ¿no? Bien, el segundo principio o aspecto, para mí importante, para conectarme más a Dios en la oración, es no recordar a Dios mi problemática o mi situación, porque esto es lo que menos le gusta o lo que realmente Dios detesta. Si hay algo que a Dios no le gusta, es precisamente que seamos repetitivos, de que nos presentemos siempre con la misma lista, ¿no? Y pidiendo, especialmente pidiendo para nosotros y los nuestros, o para nuestra iglesia, para nuestra propia salvación. Cuando a Dios lo que realmente le importa, sí, le importamos, pero Él tiene una mente más pública. Un punto de vista general para Dios es toda la humanidad, porque Él es el creador. Es como nosotros, en la posición de padres. Podemos tener 3, 4, 5 hijos. Vamos a querer a nuestros hijos por igual, ¿cierto o no? Debería de ser así. Pues Dios es exactamente lo mismo. Dios nos quiere bendecir, pero quiere bendecir a todos por igual. Entonces, muchas veces, si no recibimos o no sentimos esa bendición de Dios, es porque hay alguna razón. Es porque todavía hay algo que tenemos que aprender, hay algo que tenemos que eliminar de nosotros que no pertenece a Dios, que le molesta a Dios, que Dios no puede acercarse o Dios no puede ayudarnos. Porque como hemos dicho, Dios no puede aceptar una ofrenda sucia, contaminada. Y lo estamos y mucho. Estamos muy contaminados. Bien, el tercer aspecto de la oración o principio, para mí, que me ayuda a entender y a sentir la presencia de Dios, es el presentarme con una determinación y un compromiso firme de tomar su cruz, de dedicar tiempo y energía a lo largo del día. Lo ideal sería dedicarnos el tiempo completo, pero por las necesidades básicas de la vida en la tierra muchas veces es imposible. Tenemos responsabilidades con la familia y hay muchos gastos, ¿no?, que pagar, hacer frente, ¿no? Entonces, a menos comprometernos ante Dios de ser responsables por dedicar al menos 1 hora al día
a apoyar su trabajo, su providencia en nuestros días a través del Señor de la Segunda Venida, de los padres verdaderos, que es la línea central de trabajo. Entonces, para Dios en estos días siento que lo más importante es el testimonio y la educación. Es decir, compartir y dar a conocer todo el privilegio, toda la bendición y toda la fortuna espiritual de nuestro tiempo a través del Señor de la Venida, del Señor de la Segunda Venida que hemos recibido, compartirlo con los demás. Es decir, explicar a la gente de dónde venimos, por qué y para qué, cuál es el propósito, cómo realizarlos para ser verdaderamente felices. Experimentar una felicidad plena, verdadera, no temporal. Después, el explicarles la realidad de la existencia del mundo espiritual. De que lo más importante es nuestro ente interno espiritual, nuestro espíritu, que coexiste con nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo no es más que la carcasa, es el instrumento durante nuestra vida en la tierra, pero que el espíritu, después de morir nuestro cuerpo, pues va a vivir por la eternidad en el mundo de los espíritus, del más allá. Pero nuestro espíritu tiene una necesidad de recibir un alimento de amor verdadero y de verdad. Y esto solamente es posible a través de el cumplimiento del ideal de Dios para el ser humano, ¿no? De la realización de las tres grandes bendiciones, del completar el círculo del amor a través del ideal de la familia verdadera, alcanzando primero a ser hijos verdaderos de Dios, padres verdaderos, y después contribuir como humanidad a establecer el reino ideal en la tierra, la soberanía del amor directo de Dios en la relación con los seres humanos. Después, la tragedia de la caída. ¿Qué es lo que sucedió en el inicio de la historia? ¿Qué causó tanto dolor y sufrimiento a Dios y las consecuencias que ha padecido y que estamos experimentando también hoy y día, ¿no? Como humanidad? La misión del Mesías. ¿Por qué y para qué viene el Mesías? ¿Por qué vino Jesús? ¿Y cuál era su misión, su propósito, ¿no? Decir, pues simplemente que vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Realizar el ideal de las tres bendiciones, ¿no? Lo que Dios siempre quiso establecer desde un inicio. Su gobernanza y su amor directo en la relación con los seres humanos, ¿no? Estableciendo una sola y gran familia mundial, ¿no? Sin diferencias ni sin diferenciaciones de raza, culturas y religiones, viviendo como una sola y gran familia mundial. Y después el trabajo que Dios ha estado llevando a cabo a lo largo de la historia en su providencia para salvarnos, para rescatarnos y para hacernos ver y entender que nuestro tiempo en la tierra es importante y necesario para poder vivir después en felicidad en el mundo de los espíritus. Y finalmente también explicar el acontecimiento de la segunda venida, ¿no? Que ya tuvo lugar y que muchos pues no lo saben o simplemente no han querido hacer nada por conocerlo, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros de alguna manera para servir como puentes y sin forzar, mostrar al mundo de que Dios está más vivo que nunca, que su providencia es importante y que nosotros solamente somos unos instrumentos, pero que no es suficiente. Dios nos necesita a todos porque para erradicar la soberanía del mal del pecado en este mundo es cosa de todos. Y toda la humanidad tiene que arrepentirse y toda la humanidad tiene que dar la bienvenida en sus corazones al Creador. Pues muy bien, muchas gracias, ese es el primer punto. Y ahora, pues, libremente, si queréis, pues podéis aportar lo que consideréis, ¿no? Bueno, pues Antonio, pues gracias por presentar la primera parte. Entonces, oración, has explicado que
tres bases. El primero era arrepentimiento. Segundo, ¿cuál era? El segundo era pues no recordar a Dios nuestra situación, nuestra realidad, nuestras necesidades, nuestra Sí. problemática. Y el Y el tercero, tercero era comprometernos y determinarnos compromiso. a tomar su cruz, para apoyar su trabajo. Responsabilidad. Muy bien, sí, sí. Bueno, eso es lo que para mí, ¿no?, me ha ayudado. Hombre, es bastante interesante esos tres puntos, porque, bueno, del primer punto, arrepentimiento, siempre cuando nos presentamos ante Dios, pienso que es un signo de humildad arrepentirnos ante Él, que la humanidad en general no hemos podido realizar su ideal. Y entonces sí, yo pienso que es una base bastante interesante, arrepentirse antes que ir ante Dios y pedir perdón por nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones y defectos, ¿no? Sí, yo pienso que es una base muy importante y algo para tomar en cuenta antes de acercarnos a Dios. Y el punto 2, no recordarle a Dios de todo lo mal que nos pasa, porque el mal que pasa a los hijos hace mucho daño a los padres. Y como buenos hijos, si pensamos en la tranquilidad de nuestros padres, cuando ya somos maduros, no vamos a ellos a llorar de nuestros problemas, porque sabemos que van a sufrir. Y mucha gente, pues, no esconden, pero no suelen ir a llorar sus problemas a sus seres queridos, porque crea sufrimiento cuando oyes las dificultades de tus seres queridos, te hace sufrir porque quieres solucionarlo o quieres buscar una solución y bueno, crea mucho dolor. Estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando vamos a Dios, mejor no recordarle y tomar una actitud como el Padre verdadero. Es que Él siempre en sus oraciones y comunicación con Dios quiere tranquilizar a Dios. Padre, de mí no preocupes de mí, ¿me entiendes? Es que sí, porque aunque tengo mi cruz que llevar, pero lo tengo bajo control. Los padres, pues, le tranquiliza a los padres oír eso de sus hijos, ¿sabes? Porque los padres saben que los hijos tienen su cruz en la vida, cada uno lo tiene, pero los padres le da una satisfacción ver que sus hijos son suficientemente maduros para lidiar con esta cruz. Entonces, cuando un hijo va al padre y dice que, mira, bueno, tú no te preocupes de mí, la situación pues lo tengo bajo control. Y también cuando un hijo se encuentra en necesidad y acerca a los padres a pedir ayuda, pues ellos siempre están dispuestos a dar, ¿no? A ayudar para sacar el hijo. También me encanta a los padres que los hijos les piden ayuda cuando es necesario. Entonces hay un equilibrio ahí, ¿sabes? No solamente pues ir a quejar de tus penas, pero también ellos permiten que pides ayuda porque ellos están también dispuestos cuando realmente lo necesitas, ¿me entiendes? Ellos están. Entonces no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es muy interesante. Y tomar responsabilidad es la tercera parte. Sí, los padres también le encanta ver a sus hijos tomando responsabilidad, no solamente por su propia vida, pero también cuando ven que sus hijos toman responsabilidad por
por el conjunto, sobre todo el hijo que siempre se presta a tomar responsabilidad por los demás miembros de la familia. Y cuando los padres son mayores ya, le da muchísima tranquilidad y satisfacción ver que siempre hay un hijo ahí dispuesto a tomar responsabilidad incluso por ellos, ¿no? Entonces, estas tres actitudes ante Dios, yo pienso que son bastante válidas, y cuando vamos ante Dios, teniendo esos tres puntos en cuenta, es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento de presentarnos ante Dios. Oración, sí, es presentarnos ante Dios, limpios, como somos ante Dios. Y sí, es bastante interesante tu planteamiento. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿José Manuel? Bueno, la oración sí que la verdad que es un tema serio. Podemos decir que se ora históricamente en todas las creencias religiosas, ¿no? En el budismo es bastante común el mantra, los mantras, ¿no? Donde se ponen buenos pensamientos y se repiten habitualmente. Los judíos, las oraciones judías, vemos que observan la ley, ¿no? Y la repiten y la repiten y la repiten de memoria, ¿no? Bueno, la oración tal como yo la entiendo, y aún así considero que me falta mucho por saber, porque creo que como todo se sabe cuando se experimenta, ¿no? Y yo veo, digamos, la oración como una lucha espiritual, ¿no? Y también veo que es una invocación a los buenos espíritus, ¿no? La buena oración, ¿no? El Padre enfatiza bastante de que no oremos ni para nosotros mismos, ¿no? Ni para nuestra conveniencia, ni por nuestro propio interés, ¿no? Sino que debemos orar siempre por los demás, con lo cual es una lucha espiritual porque nosotros, por nuestra condición, podemos decir, débil, heredada de la historia, de nuestra naturaleza caída, que bueno, no es que sea una justificación, ¿no? Sino que es un reconocimiento de algo que nos separa de Dios, que nos hace egoístas y que nos causa mucha incomprensión de nosotros mismos y también nosotros de los demás y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como tú decías al principio, José Antonio, tendremos que buscar a Dios cuando tenemos dificultades, ¿no? Que nos falta lo que queremos. Y claro, tampoco es esa la motivación, ¿no? Estamos, digamos, desvalidos, en soledad, confusos, y entonces buscamos una solución, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a ver. No estamos bien y queremos estar bien, ¿no? Pero, ¿cuál es el reconocimiento que tiene que tener nuestra oración? Nuestro reconocimiento que tiene que ver con nuestra oración, que tú también nos has hablado, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con el amor, tiene que ver con los ideales, tiene que ver con el bien de la sociedad, con el bien de la familia, con el bien del mundo. Entonces, bueno, las bienaventuranzas de Jesús en realidad conmueven bastante nuestra conciencia, ¿no? Bienaventurados los desprotegidos, los pobres en espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que uno de los grandes propósitos de la oración, de la buena oración, de la oración constructiva, es despertar nuestra conciencia, ¿no? Vivir espiritualmente, percibir, digamos, la realidad de nuestro espíritu, pero también es invocar a los buenos espíritus porque tenemos grandes y buenos proyectos y solos no podemos.
necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda, podemos decir, casi sobrenatural. Es decir, algo más allá del codo de alguien que está cerca, ¿no? Sino que necesitamos la guía, necesitamos la esperanza, necesitamos la confianza, necesitamos la determinación, necesitamos el coraje. Y bueno, yo recuerdo que bueno, en muchas ocasiones, en los primeros tiempos del movimiento de unificación, dar testimonio, recaudar fondos, muchas de las cosas que hacíamos requería una determinación impresionante. Y debo reconocer de que la oración era parte de ese impulso. ¿Y cuál era el resultado de la oración? El resultado de la oración era que si tú tenías fe, que si tú tenías corazón, que si tú tenías determinación, venían resultados. Venían buenas experiencias, venía algo interno que daba sentido a tu vida, que daba valor al trabajo, que no dependía de cómo te vieran los demás, ¿no? Porque la recaudación de fondos era asumir que eres un mendigo, que eres un pobre hombre desde el punto de vista exterior, pero desde el punto de vista interior no te veías así, ¿no? Te veías como un protagonista de un mundo nuevo, te veías como un trabajador del mundo que Dios quiere que haya, ¿no? Por tanto, la buena oración, la oración que puede confortar el corazón de Dios, que nos puede liberar, que nos puede ayudar a tener más claridad, que nos puede ayudar a comprender, es esa oración constructiva que rompe barreras, ¿no? Y que nos permite, digamos, captar, ¿no?, la dimensión donde está la intuición, donde está esa comprensión que da motivos a cierto sacrificio o a cierta dedicación, ¿no? Entonces, efectivamente, la oración tiene poder, ¿no? La oración tiene sentido y yo creo que es algo que tenemos que practicar, saber practicar. Tenemos que descubrirnos a través de la oración, tenemos que arrepentirnos a través de la oración, ¿no? Tenemos que superarnos a través de la oración. Y la oración es muy parecida también a la meditación, a la reflexión, a, digamos, hacer un examen de conciencia. También es muy parecido, digamos, al acto de contrición, ¿no? Y bueno, como católico, la verdad que quiero decir que he tenido muy buenas experiencias en la Iglesia Católica, no tanto en la Iglesia como Iglesia, ¿no?, sino en la devoción familiar, en la devoción que he aprendido desde que era muy pequeño, ¿no? Por eso, cuando conocí las enseñanzas del principio divino, las digamos, explicaciones de las enseñanzas del principio divino, lo que supuso era, digamos, mostrarme unas claves de comprensión muy superiores a las que yo había conocido. Quiero decir con ello que la propia oración también tiene que alimentarse con la comprensión, con el estudio, con el deseo de saber, con el deseo de superarse. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir. Si alguien más quiere decir algo. ¿Alex? ¿Sí? No, espera. Como quieras. ¿Gerardo? Luis. Como dice José Antonio, a veces es una buena estrategia el hablar después de que todos hayan hablado. Pero, porque en cierta forma te hace comprender y valorar el grado, por decirlo así, de la comprensión de la oración, y que hay muchas formas de entenderla, ¿no?
para unos es válido una cosa, para otros no. La cuestión es que funciona y saber cómo adaptarla a nuestras vidas, ¿no? Entonces, es súper interesante esto de la oración. La semana anterior le decía yo a José Antonio, le decía que la oración es muy amplia y hay que entenderla, pero desde muchos ángulos, no solamente en un ángulo recto, sino en 360 grados, pero es muy amplio. Con esto, ¿qué te quiero decir? Yo vengo del mundo protestante, pero antes de ello también de una familia muy tradicional católica. En mi familia, digamos, han habido monjas, curas y hay, ¿no? Y hay algunos que en la mitad del camino se arrepintieron de ese camino y decidieron volver a la vida secular, por decirlo así, pero no es que se llame, se dice así, pero en realidad haces más estando fuera que dentro, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Digamos, hubo un gran aprendizaje de cómo es, en cierta forma, la oración, y uno lo ve y digamos, se cuestiona si esa forma tradicional es la más ideal. Y hay que buscar, cada uno tiene que buscar su forma personal con Dios, ¿no? Porque en realidad un padre con un hijo, así tengamos 20 hijos, cada uno tiene su personalidad y el padre, a pesar de que los ama a todos, pero trata de una forma distinta con cada hijo. Y entonces con esto quiero decir que hay muchas formas de entender y comprender la oración. Y digamos, cuando vemos desde el mundo, digamos desde los orígenes, digamos, los primeros seres humanos hablaban con Dios y se ponían en una tertulia allí. Yo me imagino ahí contándose sus cosas. Hoy me fui a casar no sé qué, hoy me fui a tal. Un diálogo muy, muy normal, que hablabas con Dios, tu Padre Celestial, ¿no? Pero luego, por causas X, ese tipo de tertulia ya no pasa a ser siempre una tertulia normal, sino que ya pasa a ser un diálogo, digamos, condicionante, que es lo que ya entendemos ahora la oración, porque es algo intermediario para poder encontrarte con ese Dios, algo, digamos, que necesitas hacer como el único puente para hablar con Dios, ¿vale? Pero en sus orígenes era un diálogo muy natural, que entre comillas era una oración vivida, una oración experimental diaria, ¿no? Que lo vivías y lo encarnabas a diario, no era condicionante. Y digamos, en mi vida, ¿qué es lo que he aprendido? Es que la oración, y es lo que educo yo en mi hogar, es de que intentar romper esas barreras de la oración condicionante, del diálogo con Dios condicionante. Porque yo, como padre, me pongo en la posición de padre. Yo no quiero que me venga mi hijo, me dé una oratoria para pedirme algo. Yo le digo, oye, hijo, ¿qué necesitas? Ah, ¿quieres esto? Vale, lo hablamos y punto. No quiero que me dé una oratoria, un discurso ahí. Oye, papá, he fallado en tal, en no sé cuánto, y por aquí, por allá. ¿Y qué te parece? Que se me ponga de rodillas y lágrimas y no quiero eso. Yo me pongo en la posición de Dios y pongo algo parecido.
Yo no le veo ahí a Dios que te esté ahí como un general, a ver, ponte de rodillas ahí, te pones a llorar 20.000 horas y a ver si aún así has tocado un poquito de mi corazón y yo cedo en algo. Yo me he puesto en esa posición de que yo como padre, es igual como Dios, Jesús también dijo que me vea a mí, ve al Padre, está dando un reflejo de cómo más o menos es Dios. Yo lo que les enseño en mi hogar, oye, yo como padre te enseño cuáles son las estrategias. Primeramente las practico yo y te enseño, oye, estas estrategias son tal, y vívelas. Tú vive, encarna la oración y vive ese día a día en oración. ¿Qué significa? No necesitas intermediarios, no necesitas un puente para llegar a Dios, porque tú lo vives y lo encarnas. Entonces, visto desde allí, entonces, ¿necesitas algo de arrepentirte? ¿Sí o no? ¿Necesitas algo que cuestionarte contigo o cuestionarle a Dios? No. Tú eres el responsable de tus actos. Y ya, digamos, en un momento dado de que digamos, oye, necesito a Dios por algo, tal y cual, primero demuéstralo que tú has hecho hasta la última gota de ti para decir, oye, ya no encuentro salida, entonces voy a buscar un poquito de meditación, oración para encontrarme con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros si nos refugiamos, desde mi punto de vista, ¿no? Si nos refugiamos siempre en la oración, siempre somos dependientes de algo. Y al final, desde mi punto de vista, no crecemos como individuos porque dependemos de algo. Dependemos de mi pareja, dependo de mis hijos, dependo de una oración para encontrarme con ese Dios. La cuestión está que tú si lo encarnas, lo vives, lo practicas, significa que tú estás dando todo de ti. Y tú vas a agotar hasta tu último aliento para decir, oye, verdaderamente puedo o no puedo, ya sea en economía, ya sea en salud, ya sea en problemas, yo qué sé, con un vecino, quien sea. Si tengo un problema con un vecino, no me voy a poner a orar con Dios, decir, oye, ¿cómo lo hago? Tienes boca, vas, hablas con tu vecino, oye, ha pasado esto, lo hablamos, discutimos y todo solucionado. No necesitas intermediarios para ello, ¿no? Si tengo un problema con mi pareja, no voy a pedirle consulta a Dios si tengo el problema con mi pareja. Entonces, yo discuto con mi pareja, oye, que no tenemos solución. Entonces, busco una segunda opinión. Con eso no se quiere decir que no se le ponga como punto principal a Dios, porque tú lo estás viviendo día a día, esa oración contigo. Entonces, esa es la barrera que yo he intentado educar en mi familia, que no exista puentes entre algo o alguien, porque es lo que yo me gusta con mis hijos, ¿no? Que sean directos, que no vengan dándome vueltas con rodeos, porque al dar rodeos buscas la estrategia, tú estás buscando la estrategia, cómo caerle bien o que le siente bien, pero a lo mejor te estás escondiendo algo. Cuando tú eres directo, no hay medias tintas para cometer, bueno, pues podrás cometer algún error o no, o fallar en algo, no, pero vas directo a la solución. Entonces, eso es lo que voy, que la oración en sí es fundamental, sí, es necesaria, sí, pero la cuestión es cómo se experimenta esa oración, ¿no? Si en un cuarto cerrado o a puertas abiertas las 24 horas. Cada uno tiene su encuentro con Dios de una forma distinta. Es aceptable y eso es lo que hace Dios con todos sus hijos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, también es una estrategia en la cual te hace sentir esa oportunidad de ser libre con Él. Como en los primeros seres humanos, hablar tú y yo, oye, me fui a tal sitio, coméntale a Dios, oye, me fui a tal lado y tal. Eso también es orar con Él, hacerle partícipe. Oye, he hecho tal cosa en mi trabajo y tal, le has hecho partícipe. Eso es el ideal. La cuestión no es que, oye, me voy a darle una oratoria en un discurso como todos los políticos allí y que al final todo eso es una palabrería impresionante y al final todo está vacío.
Entonces, digamos, eso, con lo que tú decías, esos 3 pasos del arrepentimiento, si tú lo vives diariamente contigo, primero cuestionarse con uno mismo y luego decirlo verdaderamente, oye, ¿de qué me tengo que arrepentir? Estás dándolo todo de ti verdaderamente para que tú te arrepientas o no. O sea, tú estás verdaderamente tú haciéndolo todo, absolutamente todo de ti. Y entonces eso lo practicas. ¿Cómo promulgas esta oración? ¿Cómo expandes esto con tu propia vida? Siendo ejemplo, da lo mismo donde sea, como estés aquí, si estás en Marte. Ese es el segundo punto del que quería hablar. Entonces, ese es el key de la cuestión, de cómo lo experimentamos y lo vivimos la oración. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por vuestra contribución. No sé si Gerardo quiere comentar algo o Alex, sin sentiros obligados. Bien, me gustaría continuar con la segunda parte de la temática oración. Es interesante ver los diferentes puntos o perspectivas, ¿no?, de comprensión que tenéis cada uno de vosotros con respecto a este tema, ¿no? Y es muy enriquecedor al mismo tiempo. Bien, me gustaría pues ahora, como hemos visto y hemos comentado, que sí, para Dios es importante que nos presentemos con una actitud humilde, de agradecimiento, de un arrepentimiento sincero, pero como decía Luis, nos ha explicado recientemente, que es lo que quería yo comentar, que lo más importante para Dios es precisamente para que Él abra sus oídos, preste atención y nos envíe toda su ayuda, es cuando Él puede ver por sí mismo que nosotros hemos dado de nosotros lo mejor al 100% y más. Es decir, cuando hemos ido más allá de nuestras propias fuerzas y limitaciones y a pesar de ello no hemos cumplido al 100% con nuestros objetivos, entonces es cuando conmovemos realmente a Dios, es cuando Dios se moviliza y es cuando Dios nos envía su ayuda. Esto yo lo digo por experiencia porque esto lo he experimentado, lo he vivido personalmente, ¿vale? Entonces, cuando lo damos todo y no podemos conseguir por lo que queremos por nuestras limitaciones o porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no?, por ignorancia o porque no tenemos, no sé, no encontramos la manera, entonces Dios nos envía toda esa ayuda del buen y elevado mundo espiritual, los ángeles, el Espíritu Santo, que nos proporciona precisamente toda esa fuerza interior o esos elementos espirituales tan necesarios para romper todas esas barreras espirituales, para ir superar nuestras limitaciones. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la fuerza, el amor, la inspiración, la sabiduría, la facilidad de palabra, la claridad, la paz interior, la unidad mente-cuerpo, todos esos elementos espirituales que necesita nuestro ser físico para no ponernos limitaciones, ¿cómo decir?, para no detenernos ante un obstáculo, para continuar. Es como, por ejemplo, queremos derribar un muro a puñetazos, ¿vale? Empezamos a dar puñetazos y tal, ¿no? Y al cabo de un rato vemos que tenemos los nudillos, los tenemos ensangrentados y sentimos dolor. Pues a pesar de ello, bueno, lo más fácil sería pues coger y decir, bueno, basta, no continúo porque me va a lesionar, me hace daño, ¿no? Pero aquí sería, si tuviéramos toda esa fuerza interior, si nosotros supiéramos y tuviéramos la certeza de que vamos a obtener nuestro objetivo, pese a lo que pese, continuaríamos, seguiríamos golpeando ese muro. Si no con los puños, encontraríamos otra manera o otro instrumento para ir golpeando, para ir derribando ese muro y para conseguir nuestra meta. ¿Cierto o no? A eso me refiero, ¿no? Encontraríamos la forma. Pero encontraríamos la forma si tuviéramos la fuerza. La fuerza que por nosotros mismos muchas veces no tenemos la fuerza. Lo vemos imposible. Vemos, ya salimos derrotados por el pensamiento negativo.
esto no lo puedo conseguir, esto no sé cómo hacer, no sé qué camino tomar, ¿no? Nos abandonaríamos. Pero si tuviéramos esa fuerza interior, esos elementos espirituales, tendríamos esa claridad, esa comprensión y esa fuerza. Y encontraremos la manera, o el mismo mundo espiritual fuerte, elevado, te pondría a las personas cerca de ti que tú necesitaras para tener la seguridad de que estás en la dirección correcta, ¿no? A eso me refiero. Entonces, para mí, yo me he marcado 3 metas claras. No quiero alargarlo mucho porque me gustaría escuchar también vuestros objetivos que tenéis y qué estrategias estáis utilizando para conseguir el fruto final, ¿no? Entonces, la primera meta para mí este año es lograr una mayor conexión con la fuente primera universal del amor verdadero, con el Creador, a través de trabajar una comprensión acerca de su palabra y de su trabajo en nuestros días a través de el Señor es una vida, ¿no? Yo recibí las enseñanzas del principio divino y encontré y acepté la providencia en el año 94 en Barcelona a través de Robert, siendo él responsable de la comunidad de familias allí en aquel tiempo. El cursillo de 2 días, después en Madrid recibí el de 7 días, participé en 2 cursillos de 21 días en Krakow, en Polonia. Después hice cursillo de 80 días para líderes, para la práctica de dar charlas a personas relevantes de la sociedad. Y bueno, recibí la bendición con Cali, participé de 40 días en Champion en Corea, después 40 días de cursillo también en Jardín en Brasil, y dediqué 4 años de mi vida como misionero a servir y amar a 3 naciones, ¿no? A Bulgaria, el país de mi mujer, a Alemania y a Reino Unido. Y a pesar de todo ello, mi conexión con Dios todavía deja mucho que desear. Por eso yo tengo esta meta este año, conectarme más para sentir la presencia del amor de Dios más cerca y yo a su vez poder transmitir y compartir todo esto con los demás, ¿no? No es algo que quiera para mí, sino que quiero para los demás, para contribuir a que haya más unidad, más armonía, ¿no? Para que podamos finalmente, pues eso, ¿no? Sentir, ¿no? Y experimentar que somos una familia, ¿no? Que nos apoyamos, que nos queremos, que nos ayudamos, que pensamos el uno en el otro y, ¿no? Tener una mente más pública y sentir el sentimiento de pertenencia a la familia. Esto es lo que me ha faltado y esto es lo que siempre he buscado y que me gustaría que aquí pudiéramos finalmente establecer esta tradición, ¿no? Y hago todo lo posible con mi mujer para contribuir a que otros pues se animen y quieran apoyar esta dirección y este proyecto para ver si podemos salvar a nuestra comunidad espiritualmente y a su vez nosotros salvar a mucha más gente, porque de eso se trata, ¿no? Bien, la segunda meta, el segundo objetivo que me he marcado este año es ayudar a mis 2 hijos a buscar pareja. Mi hija tiene 23 años, va a cumplir 24, mi hijo tiene 21, va a cumplir 22 este año. El año pasado mi mujer estuvo viajando por diferentes países de Europa acompañada de mi hija para conocer diferentes candidatos al emparejamiento. No resultó, la cosa no fraguó por parte de ambos, no solamente de candidatos, sino también mi hija es muy selectiva, ¿no? Se cierran muchas puertas, quiero decir que no quiere gente de según qué continentes o según de qué color de piel, ¿no? O raza.
entonces se cierran muchas puertas, ¿no? Y bueno, después mi hijo está más abierto y bueno, él quiere probar principalmente, al menos este primer año, con coreanas. Entonces, claro, los dos están en la página internacional de emparejamientos y con mi hijo pues se ha puesto en contacto ya con 2 o 3 chicas coreanas. Claro, el problema de las coreanas es que las que son menores de 25 26 años es difícil porque los coreanos son muy subjetivos, tienen un carácter muy fuerte y todo lo deciden los padres. Las chicas no deciden. Entonces, los padres coreanos se cierran, la mayoría de ellos se cierran a emparejar sus hijas con candidatos europeos. Esta es la situación, la realidad. Entonces, a partir de 26 años para arriba ya hay algunas coreanas que ya están abiertas. No todas, algunas. Pero mi hijo tiene 21, entonces ve mucha diferencia, ¿no? Él prefiere, pues eso, entre 19 y 22, 23, ¿no? Pero estamos luchando ahí, ¿no? Y uno de los requisitos es que estudie y aprenda y hable con fluidez el coreano. Entonces, se está poniendo las pilas y está estudiando coreano. Pero es difícil, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la última decisión la tienen ellos, nosotros oramos y ponemos buenas condiciones y ponemos nuestra parte, cumplimos nuestra responsabilidad, lo que hemos hablado, ¿no? De la oración, para movilizar el corazón y la ayuda de Dios. Dios tiene que ver que nosotros cumplimos nuestra parte. No que esperamos, como tú decías, Luis, que esperamos a que las cosas nos vengan caídas del cielo, o simplemente nos limitamos a orar y a dar grandes discursos y ya está, y de nuestra parte no ponemos acción, ¿no? La oración tiene que ir acompañada de acción, ¿no? De dar de nosotros lo mejor, como tú decías, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y bueno, claro, Robert y José Manuel ya han pasado por esa situación porque tienen hijos, sus hijos son mayores y ellos saben perfectamente que para nosotros los padres, el que nuestros hijos encuentren una persona buena, que tengan a Dios en su vida y que pues vivan una vida de rectitud y si es posible que piensen en el bien común, en hacer cosas por mejorar la situación en el mundo, esto, y sobre todo que sean felices entre ellos. Esto es lo que nos preocupa a los padres, lo que queremos para nuestros hijos. Por eso nosotros con mi mujer ponemos toda la carne en el asador y estamos ayudando en todo lo que podemos a nuestros hijos. Pero sabemos que ellos son los que tienen que decidir. Nuestro tiempo era distinto, ¿no? Nuestro tiempo era de fe. Nos poníamos en manos del Mesías y Él era el que nos emparejaba. Estamos abiertos a que fuera africana, ¿no? A que fuera asiática, europea, lo que fuere, ¿no? Entonces los tiempos han cambiado. Y claro, nos tenemos que amoldar, ¿no? Adaptar a eso. Y no, nosotros no empujamos, ni obligamos, ni damos consejos fanáticos a nuestros hijos. Nosotros les dejamos toda la libertad del mundo, simplemente estamos ahí para apoyarles, darles buenos consejos, si nos quieren oír. Lo bueno es que hemos establecido una relación de confianza, ¿no? Muy fuerte y nos cuentan todo, lo bueno y lo malo. Eso es lo bueno, que hay comunicación entre nosotros, ¿no? Bien, el tercer objetivo o meta para mí este año es, y ya termino, no quiero hablar algo más, es terminar de comprar la vivienda de protección oficial en Navalcarnero, en el pueblo donde estamos viviendo. Ahora estamos de alquiler, pero estamos en un proceso de compra de un piso en el mismo Navalcarnero, donde estamos ahora. Y compramos en planos, es una construcción de 2 años de duración, ya ha transcurrido 1 año y unos meses, entonces la entrega de llaves será para finales de este año 2025. Hemos hecho una entrada considerable, hemos pagado más o menos el 50%. Cali estuvo hasta 5 veces el año pasado gestionando unas tierras y unas propiedades de su madre, porque mi mujer Cali es hija única, es la heredera directa, ¿no? De estas propiedades, y pudo vender ya unas tierras. Sacamos algo de dinero, no mucho, porque el precio del valor de las propiedades allí en Bulgaria es la mitad que aquí en España, para hacernos una idea más o menos, ¿no? Y bien,
nos falta algo de dinero, entonces está Cali intentando pues vender un piso que tenemos que estaba en muy mal estado. El año pasado, a finales de este año pasado, mi hijo Jonathan fue con mi mujer a Bulgaria a este piso y lo que hicieron fue una limpieza, pagaron todos los muebles porque había muebles muy antiguos, llevaba 10 años cerrado el piso, entonces sacaron todo lo que había, pintaron y bueno, nos pusimos al día en pago de impuestos porque debíamos dinero, no se habían pagado los impuestos en 10 años y ahora estamos haciendo reparaciones, pequeñas reparaciones en lavabo, cocina y bueno, creemos que se podrá vender en unos meses, entonces estamos en ello. Cali ahora ha comprado billete para salir en febrero, a principios de febrero, para mantener contacto con agencias inmobiliarias. Tenemos una abogada que estamos pagando y un notario que nos lleva todo el asunto de las propiedades en ¿no? Y estamos en ello. Y bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La oración tiene que ir acompañada de acción. Tenemos que dar de nosotros todo y más. Entonces, de esa manera, movilizar el cielo para que nos preste su ayuda, ¿no? En aquellas limitaciones que no sabemos cómo, ¿no? O que no encontramos la manera de encontrar salida, ¿no? Para conseguir nuestro objetivo. Pues muy bien, muchas gracias. Me gustaría escuchar vuestras metas y cómo lo estáis haciendo, cómo lo vais a hacer para lograrlo. Muy bien. Bueno, oración y acción. Bueno, mi oración, cuando me acerco a Dios en mi oración, como habíamos dicho en la primera parte, siempre es para informar a Dios y tener en cuenta que mi deseo es que Él sea partícipe de mi vida. Sobre todo, pues yo siempre recuerdo la oración de Jesucristo, que se haga su voluntad. Y entonces yo tengo muchas cosas que me gustaría lograr, pero ante Dios, pues yo siempre tengo una actitud de que se haga su voluntad primero. Y si las cosas que quiero lograr están dentro de su voluntad, abrirá un camino. ¿Y alguna cosa concreta que te gustaría conseguir este año? ¿Alguna cosa? Este año, pues mira, este año, pues concretamente lo que me gustaría conseguir es entender, es más bien intangible, quiero entender, ¿sabes? Una vez por todas, cómo eliminar la naturaleza caída. Y ese es un deseo, pues yo sé que hay que orar mucho por esto, porque entendimiento yo pienso que es necesario para entender cómo hacer algo, cómo lograr algo antes que embarcar a conseguirlo. Si no, pues yo no quiero continuar mi vida dando pues, palos de ciegos. Perdiendo el tiempo. Así es que hay que saber cómo eliminar la naturaleza caída para permitir que la condición se establezca para que Dios pueda trabajar en mi vida. Y realmente este es mi meta. Sí, entonces, y haciendo esto concretamente, pues yo intento analizar mis sentimientos, hago muchas reflexiones sobre mis sentimientos y el estado de mi corazón. Si mi corazón está en un estado que permite que Dios esté conmigo. Y entonces, en pocas palabras, mi meta concreta este año es una meta espiritual. Y pues
externamente, pues mira, que pueda compartir con otros todo lo que encuentro en este camino espiritual. Ahí estamos nosotros también. Esa es mi meta de este año. Bueno, pues nada más esta pregunta. Gracias. Pues, bueno, Luis, ¿tú quieres decir algo antes que cerrar o ya son? No, vale, pues nada. Pues vale, pues aquí concluimos nuestro programa de hoy y ahora va a empezar lo bueno. Vamos a picar algo y seguir con nuestra tertulia. Bueno, pues muchas gracias a todos.